Hola a todos y bienvenidos a la historia de No Tiene Rostro, una creación de Super Static Pro. Se trata de una creepypasta que combina elementos de misterio, supervivencia y horror psicológico, donde un simple detalle termina marcando la diferencia entre la vida y la muerte. La historia nos presenta a un hombre que, años después de vivir una aterradora experiencia, asegura que una simple máscara de esquí le salvó la vida. Todo ocurrió mientras viajaba desde California hacia Oregon para visitar a su familia durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, una intensa tormenta de nieve terminó convirtiendo el trayecto en algo mucho más peligroso de lo esperado. Al darse cuenta de que continuar conduciendo en estas condiciones no era una buena idea, decidió buscar algún lugar donde pasar la noche. Tras recorrer varios kilómetros sin encontrar ayuda, terminó llegando a una solitaria cabaña perdida en medio de las montañas. Aunque el lugar parecía abandonado, el frío era demasiado intenso como para seguir buscando otro refugio. Tras colocarse su máscara de esquí para protegerse del clima, descendió del vehículo y se acercó a la cabaña. Después de llamar varias veces a la puerta sin obtener respuesta, decidió entrar para resguardarse hasta el amanecer, aprovechando que la entrada no estaba asegurada. Mientras inspeccionaba el entorno, notó algo que le resultó bastante extraño. Entre varios cuadros aparentemente normales, había una pintura que mostraba a una familia vestida con ropa antigua. Lo inquietante era que casi todos sus integrantes no tenían rostro, como si sus facciones hubieran sido borradas por completo. La única excepción era una joven que aparecía junto al resto de la familia. Sin darle demasiada importancia en ese momento, el protagonista continuó explorando la cabaña, antes de instalarse en una de las habitaciones para pasar la noche, sin imaginar que aquel extraño cuadro era la primera advertencia de algo mucho más perturbador. Ya instalado en la habitación, el protagonista se preparó para pasar el resto de la noche allí, colocando la alarma en su teléfono para las 4 a.m. Debido al frío, decidió dormir con la máscara de esquí puesta, algo que en ese momento parecía un detalle sin importancia. Sin embargo, apenas unas horas después de quedarse dormido, un extraño ruido lo despertó de golpe. Era un sonido de rasguños que provenía del armario de la habitación. Aunque intentó convencerse de que probablemente se trataba de algún animal escondido dentro de la cabaña, la sensación de inquietud no desaparecía. Permaneció inmóvil observando la oscuridad, mientras el ruido continuaba repitiéndose una y otra vez. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. Lejos de tranquilizarlo, aquello solo hizo que la tensión aumentara. Era el tipo de silencio que hace sentir que algo está a punto de ocurrir. Poco después, el pomo del armario comenzó a girar. A pesar del miedo, el protagonista decidió permanecer completamente quieto. Mientras observaba por una pequeña abertura que había dejado en su máscara, vio cómo la puerta se abría poco a poco. Del interior emergió una figura alta y extremadamente delgada, con una apariencia esquelética y una cabeza alargada que resultaba difícil de describir. Según cuenta, jamás había sentido un terror semejante. La criatura avanzó lentamente hasta la cama y comenzó a observarlo desde muy cerca. Fue entonces cuando notó un detalle particularmente perturbador. Aquel ser parecía no tener ojos, o al menos eso pensó, ya que no reaccionaba hostilmente ante su presencia. Aún así, parecía estar estudiándolo con una atención inquietante, como si intentara comprender algo que simplemente no encajaba. Tras permanecer observándolo durante varios segundos, la criatura finalmente rompió el silencio. How can it not fear? How can it not fear me? The thing said through clenched teeth before loudly gasping and suddenly pulling back, with its mouth open in an expression that almost resembled fear. It has no face. Al principio parecía confundida, incapaz de comprender lo que estaba viendo frente a ella. Según relata el protagonista, el ser repetía una y otra vez que algo no encajaba, preguntándose por qué quien está frente a él no le teme.
Aquel ser estaba convencido de que la persona acostada frente a él no tenía cara, algo que parecía perturbarlo. No obstante, para empeorar las cosas, lentamente comenzó a extender una de sus manos al rostro del protagonista. Its hand moving slowly towards my face. With every inch that decaying hand moved, I couldn't help but feel my situation becoming more and more dire. I thought that this was it for me. The creature would kill me tonight, or take me away and torture me, then kill me, and no one would know what happened to me. No one would find my body out there, and no one would know my story. I could feel tears start to well up in my eyes as I thought of everyone I ever loved being yanked away from me in this one very moment. No face. No face. No face. The creature softly chanted as its hands crept ever closer to my face. I could hear the anguish in the creature's voice as it continued chanting over and over as it reached for me. As its long, bony hand crept only centimeters away from my face, I braced myself for the worst, making the last thoughts I would ever have about the people I loved. Just as I thought my life was all over, a sudden loud noise erupted from the room, filling the ear closest to the nightstand with a flood of beeps and causing the creature to scream and jump back. As the noise continued, the creature threw itself back against the wall, shrieking uncontrollably in terror as it stumbled back towards the closet. I was dumbstruck for a second, before the thought came to me that I had set my alarm at 4:30. Al comprender que tenía una oportunidad para escapar, el protagonista tomó su teléfono y comenzó a apuntar la pantalla iluminada hacia la criatura. Incluso activó la linterna y reprodujo música a todo volumen para desorientarla todavía más. Mientras continuaba repitiendo que él no tenía rostro, el extraño ser terminó refugiándose nuevamente dentro del armario. Sin perder tiempo, cerró la puerta del armario de golpe y la aseguró. Desde el otro lado todavía pude escuchar los gritos de la criatura, aunque estos parecían alejarse poco a poco, como si estuviera internándose cada vez más en algún lugar oculto de la cabaña. Es en ese entonces cuando decidió abandonar el lugar. Sin detenerse a mirar atrás, salió de la habitación, cruzó la cabaña y escapó tan rápido como pudo. Todavía estaba temblando por lo ocurrido, mientras conducía sin intenciones de detenerse. Al llegar al primer pueblo que encontró en su camino, se estacionó frente a una tienda para recuperar el aliento. Aunque ya se encontraba lejos de la cabaña, la sensación de peligro seguía presente y le resultaba imposible quitarse de la cabeza la imagen de aquella criatura. Una vez dentro, un joven cajero notó inmediatamente su estado y le preguntó qué había sucedido. Sin tener mucho que perder, el protagonista decidió contarle todo lo ocurrido durante la noche. Sin embargo, lejos de tomar la historia como una broma, el rostro del empleado se volvió completamente pálido. La situación se volvió aún más extraña cuando una pareja de ancianos que se encontraba en el local escuchó la conversación y reaccionó exactamente de la misma manera. Intrigados, comenzaron a hacerle preguntas sobre la cabaña en la que había pasado la noche. Luego de escuchar su descripción, tanto el cajero como los ancianos le revelaron algo inquietante. Según ellos, aquella cabaña llevaba años abandonada y arrastraba una oscura reputación. A lo largo del tiempo, numerosas personas habían desaparecido tras entrar en ese lugar, convirtiéndose en una especie de leyenda local que muchos preferían evitar. Lo más perturbador era que, según afirmaban, nadie que hubiera pasado la noche allí había logrado salir con vida. La conversación no terminó ahí. Tras escuchar la historia, el joven cajero reveló que años atrás uno de sus amigos también había entrado en aquella cabaña. Según cuenta, intentó convencerlo de no hacerlo, pero este decidió pasar la noche allí de todos modos, y como resultado, jamás volvió a verlo con vida. Días después, las autoridades encontraron su cuerpo dentro de la propiedad. Lo que hallaron fue tan perturbador que incluso años más tarde el cajero seguía teniendo dificultades para hablar del tema. La víctima había sido brutalmente cortada. Sus ojos habían sido arrancados, gran parte de su rostro había sido removido y su cuerpo presentaba numerosas heridas que evidenciaban una muerte extremadamente violenta. No obstante, el detalle más aterrador llegó después.
Según la autopsia, el joven seguía con vida mientras gran parte de aquellas lesiones eran realizadas. Ni la policía ni los investigadores lograron encontrar una explicación para lo ocurrido. Nunca apareció un responsable, no se encontraron pruebas concluyentes y el caso terminó convirtiéndose en otro de los muchos misterios relacionados con aquella cabaña. Los ancianos aseguraron que historias similares llevaban ocurriendo durante décadas. Todas terminaban de la misma manera: personas desaparecidas, cuerpos encontrados en condiciones espantosas o víctimas que simplemente jamás volvían a aparecer. Fue entonces cuando la mujer presente le dijo algo que lo dejó completamente helado. Si su historia era cierta, él sería la única persona conocida que había logrado entrar en aquella cabaña y salir con vida. Mientras procesaba toda aquella información, una inquietante idea comenzó a tomar forma en su mente. Según lo que acababa de escuchar, las víctimas encontradas en la cabaña solían aparecer mutiladas, especialmente en el rostro. Aquello hizo que recordara inmediatamente el extraño comportamiento de la criatura durante la noche. No había intentado atacarlo de inmediato. No había reaccionado como si estuviera frente a una presa. Por el contrario, parecía confundida, obsesionada con algo que no lograba comprender. Entonces recordó las palabras que aquel ser había repetido una y otra vez mientras lo observaba. No face. No face. No face. En ese instante, el protagonista llegó a una conclusión tan absurda como aterradora. La máscara de esquí que llevaba puesta había ocultado completamente sus facciones, haciendo que la criatura creyera que estaba frente a alguien sin rostro. Y por alguna razón desconocida, aquello parecía asustarla. La situación se volvió aún más inquietante cuando recordó otro detalle que había pasado por alto durante la noche: el cuadro de la familia que había visto al entrar en la cabaña. A excepción de una joven, todos los integrantes aparecían sin rostro. Quizás solo era una coincidencia, o quizás aquella pintura llevaba años advirtiendo exactamente lo que ocurría dentro de esa casa. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era segura: si la alarma de su teléfono no hubiera sonado en aquel preciso momento, probablemente habría terminado igual que todas las demás víctimas. Y esa idea fue suficiente para provocarle un escalofrío que jamás olvidaría. Aquella experiencia terminó dejando una huella permanente en su vida. A partir de entonces, conservó la máscara de esquí que le había salvado la vida, y comenzó a dormir con ella todas las noches, convirtiéndola en una extraña pero reconfortante medida de seguridad. Con el paso de los años logró seguir adelante. Incluso afirma que aquella aterradora experiencia le hizo valorar mucho más la vida, llevándolo finalmente a acercarse a Samantha, una amiga con quien terminaría iniciando una relación y formando una vida juntos. Sin embargo, aunque el tiempo siguió avanzando, jamás consiguió olvidar por completo lo ocurrido en aquella cabaña. Porque todas las noches, cuando todo está completamente en silencio, todavía escucha algo que le resulta inquietantemente familiar. Sometimes, I'll hear soft scratching noises. Also, and I think it's just paranoia, but I swear, sometimes I hear something whisper. No face. From inside my closet. Al final, el título de esta historia resulta mucho más inteligente de lo que parece al principio. Durante gran parte del relato, es fácil asumir que no tiene rostro se refiere a la criatura o incluso a las víctimas encontradas en la cabaña. Sin embargo, la revelación final cambia por completo esa interpretación. Para aquel ser, quien no tenía rostro era el propio protagonista. Y fue precisamente ese malentendido el que terminó salvándole la vida. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la historia? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.